A ver. ¿Ve mi pantalla en grande? La ven pequeña. Sí, se ve en modo edición de presentación de PowerPoint. Todavía no la veo en... Creo que ya. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve en modo presentación Sí. ya. Si alguien me puede ayudar grabando, o no sé, creo que ya se está grabando. Ya se está grabando. Ok. Bueno, pues el tema era cetoacidosis diabética y el estado hiperosmótico hiperosmolar. Nos quedamos hasta cetoacidosis diabética. No sé si se acuerdan que estábamos comentando ya después del diagnóstico. No dijimos el tratamiento porque el tratamiento lo vamos a decir al final con el de EHH. Entonces, nomás para recordar algunos puntos súper importantes que me gustaría de cetoacidosis es, ¿cuáles son entonces? Antes que de recordar los 3 puntos importantes, ¿se acuerdan más que nada cuáles son, en qué personas predominantemente se encuentran este tipo de patología, cetoacidosis diabética? ¿En qué tipo de personas? ¿Me escuchas, Jorge? Sí, sí, sí. Bueno, la cetoacidosis diabética predomina en las diabetes tipo 1, pero no es exclusiva de ellas. Exactamente, nada más para empezar con las bases sólidas. En la cetoacidosis, pues obviamente no es patonimónico de la diabetes, ¿no? Ahora, si tú le agregas la palabra diabética, te hace alusión a la glucosa, ¿cierto? Entonces, tú ya tienes cetoacidosis, lo puede tener cualquiera persona, ¿vale? El cuerpo humano realmente le gusta la glucosa, a tu cerebro también, a las células musculares, todas. El rollo de acá es que cuando las reservas disminuyen lo suficiente como para disparar glucagón, nada más como dato, el páncreas creo que a los 68 más o menos miligramos sobre decilitro, que sensa tu glucosa, dispara una hormona que se llama glucagón por las células alfa. ¿Okay? Estas hormonas contrarreguladoras lo que hacen es que generan glucosa a partir de otras fuentes. En una persona sana que tiene insulina, no hay rollo, o sea, sacas la glucosa de otras fuentes y lo utilizas. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes diabetes tipo 1, no tienes insulina? No lo vas a poder utilizar, la glucosa. ¿Qué haces? Te vas por otra vía. ¿Cuál vía? Ya la mencionamos, la cetogénesis. Creas cuerpos cetónicos, los 3 que habíamos mencionado, que ya se lo saben, y después estos normalmente tú entras en un estado de cetosis, ¿ok? El cerebro sí puede consumir cetonas, claro que sí, hay estudios que mencionan eso, hasta un 70% puede consumir, o sea, de su capacidad, hasta un 70% puede vivir en un estado de cetosis, ¿no? Sin embargo, requiere un 30% de glucosa, que es esencial. El rollo está en que así puedes vivírtela sin necesidad de consumir carbohidratos. De hecho, hay dietas en crisis epilépticas, se recomienda una dieta, por ejemplo, baja en carbohidratos, donde no hay glúcidos, ¿no? Entonces, lo que hace el cerebro utiliza, y el cuerpo y el músculo utiliza, en vez de glucosa, utiliza tus reservas de glucógeno, que se convierten en cuerpos cetónicos. El rollo está en que si no tienes insulina, no vas a tener para el 30% de glucosa. ¿Y qué va a pasar? Tu cuerpo, pues, se va a saturar de glucosa, y después empieza a producir más ácidos, más cetoácidos, más cetonas, y como ya no lo puedes controlar, tus amortiguadores, el bicarbonato, se depletan, ¿vale? Se depletan. De hecho, hay dietas en las cuales dicen, oye, es la dieta de la cetosis, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo? Está la persona en un estado de cetosis, sí,
todos podemos estar en un estado de cetosis y vivir en un estado de cetosis. El rollo está cuando esa cetosis se convierte en una cetoacidosis, es decir, te da acidosis por esos cetoácidos. ¿Por qué? Porque tus amortiguadores ya no dieron, o sea, se titularon en exceso y empiezan los mecanismos compensatorios, como cuáles muy fáciles los que habíamos visto. Una respiración, tú eliminas a través del CO2 ácidos, ¿vale? El CO2 se llama dióxido de carbono, es un ácido volátil. Y pues bueno, ese es un mecanismo que ya lo habíamos visto en el cuadro clínico. Entonces ya tenemos ahí la elevación de ácidos. ¿Cuáles? Exógenos. ¿Que elevan cuál? Mi anión GAP ya lo habíamos visto. Ya vimos también que se le llama ceto por las cetonas. Ácidos, acidosis por los ácidos. Y cetocidosis diabética es por la glucosa elevada. ¿Por qué está elevada? Porque yo no lo puedo utilizar porque no tengo insulina. Entonces, una persona con cetoacidosis puede o no ser diabética. Una persona con cetoacidosis diabética tiene que ser diabética. Dicho esto, ¿alguien me puede recordar los 3 criterios para el diagnóstico de cetoacidosis? ¿Se acuerdan? O al menos los 3 puntos que tienes que tú checar para diagnosticar cetoacidosis. Diabética, claro. Diabética. ¿Qué onda, bro? ¿Me escuchas? Sí, yo no veo las manitas, Ah, pero sí, pueden hablar, Héctor. sí, bueno, glucosa arriba de 250, o bueno, para términos generales, pues que obviamente que esté elevada, ¿no? Así es. Esto de tu cetonemia o cetonuria, estaría ideal que fuera cetonemia, pero muchas veces no hay aquí, tiene que ser pues cetonuria, ¿no? Y pues la acidosis con el anión GAP elevado. Está perfecto, perfecto. Oye, Héctor, ¿y qué pasa si tienes una glucosa de 100, pero tienes cetonemia, ¿ok? Y tienes un anión GAP elevado, pero tu glucosa es de 100 o de 150. Sin embargo, el paciente viene con náuseas y mareos. Pues puede ser que tenga la cetosis ahí, ¿no? Pero Mm, ujú, ¿qué? no es todavía, tendría que tener la glucosa para que pueda hacer el diagnóstico como tal. Ándale, ¿no? Sí, así es, porque ahí estamos hablando de cetoacidosis diabética. Puede ser otro tipo de cetoacidosis. Entonces, y esto le podría salir a alguien si le puede pasar a los niños. Claro que sí, ¿no? Los niños, ¿no? Más que nada. Igual a los adolescentes, a los jóvenes, y se sabe hasta un 20-30% de los pacientes que van al servicio, ahí se diagnostican por primera vez como diabetes mellitus tipo 1. Y pues como un dato igual interesante, algunas de las personas que utilizan esto, como son jóvenes los de diabetes tipo 1, algunas personas con trastornos alimentarios, pues no se inyectan la insulina, ¿no? No se la inyectan pues porque no quieren ganar peso. Y de esta manera pueden ellos perder peso, es su manera de verlo y pues obviamente es una complicación que les lleva al servicio de urgencias. Y a ver, nada más dejándome ver si les recuerdo algún dato. Sí, y como no hay esa insulina, pues tu cuerpo empieza a producir ácidos, pero normalmente se controla con insulina, que es parte del tratamiento por ejemplo, ¿no? Y de hecho la falta de insulina, que es un incorrecto apego al tratamiento, o las infecciones son las 2 primeras causas, el 70% de las crisis, de este tipo de crisis. Bueno, ahora vamos a pasar al estado hiperosmótico, hiperosmolar, que básicamente ustedes, ya con esto que estamos hablando y lo que hablamos la clase pasada, no, o sea, esto se les va a hacer facilísimo. Pues bueno, aquí nada más lo que quiere decir es que es un aumento de osmolaridad plasmática. Ya hablamos acerca de la osmolaridad, mayor mortalidad que la cetoacidosis diabética, entre un 10 y un 15%. La cetoacidosis tiene entre un 2 a un 7%, menos del 7%. El estado hiperosmótico hiperosmolar tiene más. ¿Por qué? Porque es drástica, es muy marcada la deshidratación, la depresión del volumen que ocurre en estos pacientes por la fisiopatología que ya habíamos dicho. Entonces, en ellos, como tienen una reserva de insulina, ¿okay? La tienen disminuida o a veces resistencia a insulina, pero la hay allá.
se puede utilizar un poco la glucosa, ¿sí? Se puede utilizar por allá. Sin embargo, esto hace que esto no quiere decir que la glucosa baje plasmáticamente, siga aumentada. Lo que pasa con ellos es que como tienen un poquito de insulina, ellos no van a producir ácidos, ¿sí? En su sangre, o sea, las cetonas. Tal vez si algunos tengan, ¿no? O sea, hay literaturas que te dicen que sí puede haber poquito elevado, pero no es lo normal. Y pues aquí es mayor incidencia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, porque ya sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 no son insulinodependientes. Y la fisiopatología, lo mismito que vimos en la anterior patología, nada más aquí es decir que es deficiencia relativa de insulina, no es absoluta. Y pues esto lleva a la diferencia de que hay una cetogénesis mínima o ausente. Entonces no se van a ver datos en laboratorio o signos y síntomas de una acidosis metabólica. ¿Causada por qué? Por cuerpos cetónicos. Oye, ¿por qué no los tengo? Pues porque tienes un poquito de insulina que me hace no producir ácidos. Y pues bueno, aquí nada más para aquí abajito es lo más importante, yo diría que pero lleva una diuresis osmótica, el riñón lo sensa bastante glucemia y expulsa y bota, pierdes bastante líquido, bastantes electrolitos acompañados con esto, se deshidratas, hay una disminución de la ingesta de líquidos, es un círculo vicioso y pues puede haber una falla renal, ¿no? Prerrenal, si se acuerdan, y disminución del volumen intravascular, y empiezan los mecanismos compensatorios, taquicardia, lo ves, incluso puede estar diaforético, puede haber letargia, cansancio, que ahorita lo vamos a ver en el cuadro clínico, pero aquí está la fisiopatología básicamente. Entonces, el cuadro clínico, evidentemente datos de deshidratación, porque el líquido intravascular, recordemos que es lo que está dentro de las arterias, dentro del sistema vascular, y pues eso, como hay glucosa, tú tienes que vaciarlo, y si lo vacías, el líquido extracelular va a disminuir y las células como que se apachurran, pero ¿qué crees? Tú eres 3 trillones de células juntas y todas se van apachurrando, tú te ves como con síntomas y sintomatología de deshidratación. Y esto va a llevar a datos de hipovolemia. Va a haber glucosuria, obviamente, en el paciente, polidipsia, polifagia, lo ves. Eso es muy bueno para preguntar antecedentes, ¿no? Como que llega y te puede decir, ¿no? Que ha estado bebiendo muchos líquidos con azúcar porque tiene bastante sed y no se le quita y está cansado, el letargo igual es por eso, ¿no? Pues porque como no tienes tanto, o sea, tu volumen está depleto, por así decirlo, pues estás cansado, o sea, te sientes así como cansado porque la glucosa en parte no se puede utilizar por el cuerpo al 100% y tienes en exceso, ¿no? Estos pacientes, la mayoría se presentan en 2 días, 3 días por la urgencia, a comparación de la cetoacidosis diabética, que es en un día más o menos, ¿no? Aquí ya es como que los familiares lo llevan o ellos acuden, pero no hasta pasar 2 días mínimo, porque el cuadro es más gradual, ¿sí? La cetoacidosis diabética es más rápida, es más, ¿sí? Ese es más gradual. Por eso aquí es que es más peligroso, porque como es gradual, tarda más, y si tarda más, más te dañas. Y si te dañas más, cuando llegas ya estás bien dañado, ¿sí? Ya estás bien dañado, ahí ya por eso su mortalidad es bastante elevada. ¿Y qué crees? Si eres un ancianito o si eres una persona adulta mayor y si no sabes de esto, pues puede ser que ni tomes líquidos o se te olviden, no sé, y empeores el cuadro. A ver, el diagnóstico, pues bueno, aquí no va a haber cuerpos cetónicos, no es habitual, no va a haber datos de acidosis. ¿Y qué nos queda? Si no tengo ácidos, ok. Si no tengo cetonemia, ok. ¿Qué voy a buscar? Pues bueno, si se sabe que estás hablando de diabetes, una glucosa elevada, ¿cuánto? Pues las guías te ponen mayor a 600 miligramos sobre decilitro, una osmolaridad
efectiva mayor a 320 milimoles y datos de deshidratación que son los que vimos, ¿no? Mucosas secas y más que nada alteración del estado de alerta. Y eso se explica pues porque la hiperglucemia ahí está tanto que las neuronas, o sea, su líquido extracelular lo tienen que vaciar, ¿no? Y se apachurran y eso causa que no llegues, pues oxígeno, o sea, la homeostasis que está ahí se rompe. Y si no hay homeostasis en tu lóbulo, o sea, en tu cerebro, tu encéfalo, en tu corteza, ¿sí? En esas partes, pues obviamente no puedes pensar, donde se da la raciocinio, el lenguaje, el habla, ubicado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Alteración del estado de alerta, por eso es importante. Ahí está el diagnóstico, 3 criterios, igual que el anterior, nada más que aquí no hay cetonas, no hay acidosis, solamente es la glucosa mayor a 600 y una osmolaridad efectiva mayor a 320. Y obviamente datos de deshidratación. Perfecto, aquí ya vimos hasta el diagnóstico, ¿dale? Lo que queda es el tratamiento de las dos, básicamente las puse juntas, pues porque yo considero, o sea, en general se tratan de la similar, ¿no? Similar. Lo primero son las medidas generales. ¿Cuáles? O sea, es que depende, porque si es en urgencias, cuando llega la persona, tienes que ver primero que nada si está consciente, ¿no? O sea, llega, está consciente. Es una medida general diferente a que si llega y te lo traen sus familiares y dicen, no, pues está obnubilado o algo así, tú lo ves y todo, es diferentísimo. Es diferentísimo. Hay medidas generales, más que nada, es como, por ejemplo, una reacción hídrica o puede ser incluso o más que nada la vía aérea, ¿no? Si no respira, o sondas Foley para la medición del gas urinario, etcétera, etcétera, etcétera. Después va ya como el tratamiento per se, o sea, el tratamiento, por así decirlo, tratamiento, ¿no? Pero empieza desde la A. Sin embargo, ya el tratamiento per se es soluciones. Ya hablamos por qué, ¿no? Por la deshidratación, por la depresión de volumen en ambas entidades. La C es la insulina, pues por el aumento de glucosa, más que nada. Y la D es el tratamiento de la causa subyacente. Podemos tratar todo, ¿sí? Podemos hacer todo, meter soluciones, insulina, potasio, lo que quieras. Pero si no tratamos la causa, que ya hablamos cuáles son, más que nada, ¿sí? Casi el 70%, la mayoría son infecciones o desapego al tratamiento. Si no tratamos la causa, pues, o sea, no sirvió de nada todo lo que vamos a hacer porque se va a volver. A ver. Sí, dicho esto. A continuación les voy a poner, es del video del doctor Ortiz. Me gustó mucho todo lo que explicó y el tratamiento básicamente de ahí lo saqué, ¿no? Yo sé que el tratamiento es, tal vez si esto no es terapéutica y es un poquito más avanzado, y aparte como médicos generales tal vez no lo utilicemos y no lo vayamos a hacer. Sin embargo, pues yo creo que mencionarlo, aunque sea, conocerlo aquí, al menos en esta clase, y lo básico y todo, ¿no? Bueno, soluciones déficit de agua más por la pérdida de volumen, que serán la cetoacidosis diabética, que es de 4 a 6 litros, y en el estado hiperosmótico, hiperosmolar, es de 6 a 10 litros, es mayor ahí la pérdida, si se dan cuenta es bastante. ¿Sí? Te dice los mililitros antes que el agua, pues no se da, pues la fluidez. Yo ya no escucho nada, no sé si hay un error con el internet. A ver, Sí, ¿así Doc, me no se escucha? escucha. ¿Desde cuándo dejaron de escuchar? Hace como 20 segundos, creo 15 segundos.
Ah, ok. Entonces creo que me quedé aquí, ¿estoy bien? O sea, el tratamiento de la causa. No, ya habías avanzado a lo de los líquidos. Ya habías Bueno, avanzado. ajá, aquí igual. Entonces me, me quedaré aquí entonces, en esta. A lo mejor sí es el internet que está fallando. ¿Me escuchan ahorita? Sí, Bueno, pues aquí en cualquier momento Doc puede intervenir y me puede, si gusta, ayudar y todo, porque el tratamiento sí o sea, no es difícil, no es complicado, sin embargo, pues algún comentario que gusta hacer, nada más lo hace, porque no puedo ver las manitas. Entonces, está bien. hay metas. ¿Cuáles metas? En cetoacidosis diabética y en estado hiperosmótico, hiperosmolar. Pues en las dos, como ven, hay que reponer el 50% de las pérdidas en las primeras 8 a 12 horas en la primera o en las primeras 12 horas. Y ya el resto en las siguientes 2 a 36 horas. Hay una fase de reanimación hídrica que son las primeras 1 a 2 horas, que no es como tal la terapia en sí, por así decirlo, continua, sino que literalmente es una reanimación. Solución de inicio, se prefiere la solución salina al 9%. Eh, Después de la fase de reanimación, se considerará el cambio de solución dependiendo del sodio corregido, que es una fórmula que está acá. Y si tu sodio corregido es de 135 a 145 o mayor a 145, será una solución diferente, que es la solución salina, a que si tu sodio es menor a 135, se da otra solución. Cuando la glucosa es menor a 200 a 300 miligramos, en la cetoacidosis diabética, menor a 200 o en el estado hiperosmótico, voy a decirle EHH siempre que me refiera a esto, se va a modificar la solución, una que contenga glucosa del 5%, al 10%, dependiendo, ¿no? Dependiendo aquí más que nada del me imagino que del urgenciólogo o de la persona que esté en cargo de eso, porque tendrías que manejar muy bien las fórmulas y las soluciones de acuerdo a la sintomatología del paciente y de los objetivos como son la glucosa. Hay un ritmo de infusión que es este que está acá, 150 a 200 mililitros por hora, según las necesidades. Y pues aquí hay un sodio corregido, es la fórmula que te da, es el sodio plasmático por 0.6. Es un ejemplo, no veamos el video. Pues nada, no sé si sea necesario mencionar esto de aquí abajo, lo del cálculo mental, o si quiere comentar algo usted al respecto. Claro, sí me gustaría comentar algo. Ujú. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto, bueno, conceptos. Sí es cierto, o sea, el manejo, primero que nada, el manejo sí tiene su complejidad, o sea, tiene alguna complejidad, sí, pero es importante que entiendan algunos pues, conceptos básicos del manejo, como por ejemplo, recapitulando un poco lo que estaba diciendo su compañero, recordemos que la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar forman parte de complicaciones que son complicaciones que se dan de forma pues rápida, vamos a decir así. Se les llama complicaciones agudas. También tenemos ahí a la hipoglucemia y una característica primordial es que la hiperglucemia condiciona síntomas importantes, ¿sí? Evidentes claramente. Los signos vitales tienden a estar alterados, el estado mental puede verse afectado, ¿vale? O sea, es una glucosa muy elevada, pero que el paciente se ve clínicamente con afección, alteraciones, ¿vale? Eso es diferente a la diabetes mellitus descontrolada, que simple y llanamente es una glucosa elevada, pero sin que el paciente tenga síntomas o que tenga síntomas relevantes, ¿sí? Que le condicionen afección del estado de alerta o que le condicione alteración de los signos vitales, ¿vale? Recordemos la fisiopatología básica, el fundamento básico en la cetoacidosis diabética es una ausencia total o una ausencia muy grande, ¿no? Muy grande de insulina, generalmente por destrucción de las células beta pancreáticas.
Entonces, el hecho de que no haya la insulina en las células pancreáticas hace que se estimule las células alfa pancreáticas que liberan glucagón. O sea, en la cetoacidosis diabética es primordial la liberación de hormonas contrarreguladoras, siendo la más importante el glucagón, lo que condiciona una gluconeogénesis. Pero tenemos que recordar que estamos en un caso donde no hay insulina y por lo tanto no se absorbe la glucosa a la célula, no se utiliza y erróneamente se está liberando glucagón, o sea, como que para generar aún más glucosa. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Y este aumento de la gluconeogénesis estimula a las enzimas que degradan a los ácidos grasos, se realiza la degradación de ácidos grasos, como ya había dicho su compañero, y empieza a acumularse de forma exagerada un subproducto de este metabolismo de ácidos grasos, que es el acetilcoenzima A o ACoA. El acetilcoenzima A se acumula tanto, que hace apertura de forma patológica. Digo de forma patológica porque aunque existe esa ruta metabólica, no se apertura en esa situación de forma normal, sino solo en ayunos prolongados. Se apertura la ruta de la cetogénesis o la producción de cuerpos cetónicos, algunos de ellos, 2 de ellos son ácidos. Entonces empieza a haber una acidemia, ¿no? Entonces tenemos un paciente que tiene la glucosa elevada porque no absorbe la glucosa al haber ausencia de insulina o una disminución tremenda, ¿no? Y hay una acidosis por la cetogénesis. Y en el caso del estado hiperosmolar, la fisiopatología más importante es que recordemos que en el estado hiperosmolar hiperglucémico sí hay todavía liberación de insulina o al menos una liberación relevante como para que no estimula la célula alfa pancreática. Por lo tanto, la liberación de hormonas contrarreguladoras no es algo tan relevante, de hecho no es importante tanto en esa fisiopatología, sino que es un acúmulo exagerado de glucosa por una resistencia a la insulina. Se acumula la glucosa en la sangre, no se absorbe. Es tanta la glucosa y como dijo muy bien su compañero, tiene un efecto osmótico relevante en el organismo. Esto condiciona que cuando se elimina la glucosa porque se saturan los receptores del cotransportador de glucosa en el túbulo contorneado proximal, se empieza a orinar la glucosa. Hay una hiperglucosuria. Y esto condiciona llevarse glucosa, pero también llevarse ¿qué? Agua y electrolitos. Por lo tanto, los pacientes con estado hiperosmolar desarrollan deshidratación más marcada que los pacientes con cetoacidosis. Asimismo, es tanta la pérdida de volumen que se deshidratan más, pero también concentran más los solutos en el plasma, lo que condiciona una hiperosmolaridad mayor a 330 miliosmoles, cuando lo normal es de 275 hasta 290. Algunos libros te dicen que hasta máximo 310 dentro del parámetro fisiológico razonable. Vamos a poner 295, ¿no? Desarrollas más de 330, ¿no? Y entonces los criterios diagnósticos son hiperosmolaridad más de 330, hiperglucemia habitualmente más elevada que la de cetoacidosis, 600, y un estado de alerta alterado, ¿no? Es muy característico. Entonces, como dijo su compañero, el paso número 1 es, primero, manejos generales, que es el ABCD, o sea, que es la vía aérea, las respiraciones, ya saben, ¿no? Lo circulatorio, ¿no? Que haya, obviamente, un latido, que tenga buena presión, o sea, eso lo manejas. Obviamente tienes que estabilizar al paciente. Y luego tenemos y obviamente el tratar la causa, ¿no? Si tienes una pancreatitis, pues el manejo de pancreatitis. Si tienes una infección, antibióticos acorde al sitio de infección. Si tienes un infarto, el manejo de infarto, ¿no? Y así. Y además, asociado a esto, el manejo de la cetoacidosis o del estado hiperosmolar, que son paso número 1. Lo primero, si no hay contraindicaciones, se tiene que dar líquidos, porque recuerden que hay una deshidratación en ambos pacientes. O sea, es muy importante dar líquidos en los pacientes. Y bueno, no es tanto que lo memoricen todo, pero de manera muy general,
se estima que los pacientes tienen tanta deshidratación cuando llegan que las guías pues consideran que es válido darle de 1 a 2 litros en las primeras 1 a 2 horas. Como que le digas a tus compañeros de enfermería que les pasen 500 mililitros o 1 litro de Harman para 1 hora, para 2 horas, dependiendo de qué tanta capacidad tenga el paciente para soportar ese volumen en ese periodo de tiempo. Se lo puedes poner. Esa fase de 1 a 2 horas se le llama fase de reanimación o resucitación hídrica. Posterior a ese periodo de tiempo de 1 a 2 horas, ya la solución debes de modificarla acorde al sodio corregido. ¿Para qué calculamos el sodio corregido? Lo calculamos para evitar, ahí se calcula periódicamente, ¿eh? No crean que, una vez se calculó y se acabó, ya estuvo, no lo vuelvo a calcular. No. Se calcula periódicamente. El sodio corregido se calcula para evitar que con el manejo de las soluciones, porque déjenme decirles que el manejo de cetoacidosis hiperosmolar se utilizan un montón de soluciones, pero así dramáticamente mucha cantidad. Entonces el paciente tiende a terminar con hipernatremia, lo cual es claro que tampoco es bueno. Entonces, para evitar esa hipernatremia por el resultado del manejo total de la cetoacidosis hiperosmolar, continuamente y periódicamente se calcula el sodio corregido. Recordemos que la glucosa modifica el nivel del sodio. Falsamente va a aparecer como tipo más bajo de lo que realmente está. Entonces, las soluciones siguientes después de la fase de reanimación, porque la primera fase o fase de reanimación de 1 a 2 horas es solución salina al punto 9, pero después de ese periodo de 1 a 2 horas de fase de reanimación, el sodio corregido es el que nos va a dictaminar el tipo de solución. Por ejemplo, si tu paciente tiene un sodio realmente, o sea, el sodio corregido quiero decir, con el sodio corregido tienes 138 de sodio, no le vas a seguir dando soluciones al punto 9 que tienen 154 mil equivalentes de sodio. Es antifisiológico. Debes de darle una solución hipotónica, una solución al punto 45 que tiene 77 mil equivalentes de sodio, ¿no? Ahora, diferente sería que el sodio corregido te da 127, por decir. O sea, tiene claramente ahí hiponatremia calculada, ya determinada con el sodio corregido. Ahí sí sería prudente seguirle con las soluciones al punto 9, que tienen 154 mil equivalentes de sodio. No es necesario que memoricen esto, sino que solo entiendan el concepto de para qué hacemos el sodio corregido, ¿no? Nada más es una pesadez que se nos ocurrió. Y lo que les propongo ahí es un ritmo de infusión propuesto. La verdad es que lo proponen también varias de las guías. Yo nada más lo puse a manera de ejemplo, pero de manera general se pasan así, como les comenté, de 1 a 2 litros y después el ritmo, no crean que ustedes están parados viendo o sea, contando las gotas y todo eso, sino que eso amablemente lo hace el servicio de enfermería, que nos apoya en ese aspecto, que ellos, el personal de enfermería y también nosotros nos apoyamos de unas máquinas que se llaman bombas de infusión, que son unos dispositivos electrónicos que solito tú le pones en la máquina. Yo quiero que tú le pases en la maquinita 150 mililitros por hora, por decir algo, ¿no? Entonces la maquinita le proporciona al paciente una cantidad que tú quieras. Obviamente, pues la clave del éxito del manejo de la cetoacidosis es la revaloración continua, periódica. A cada rato tienes que estar valorando al paciente para que no te vayas a pasar, ¿no? Porque también podría ser que te excedas de líquidos y tú ni en cuenta, ¿no? O sea, tú no estás vigilando al paciente, pero tú ni sabías que el paciente tiene falla renal y que además él ya no orina, tú no lo sabías. Y ahí le estás metiendo cantidades exorbitantes de líquido y encharcas al paciente, le causas una congestión venocapilar, edema agudo de pulmón, se ahoga, lo intubas. Y bueno, una cosa más compleja, ¿no? Se sale más caro la sopa que las albóndigas. Y pues nada más ese detalle. Y en cuanto a las soluciones, va a llegar un punto en las soluciones, generalmente después de la fase de reanimación hídrica, donde ya el paciente, los laboratorios del paciente ya salen y ya tienes los electrolitos séricos. Generalmente les toma 1, 2 horas. Hay hospitales que son un poquito más lentos, les toma 3 horas para que tú veas los electrolitos séricos. En el momento que ya tienes los electrolitos séricos,
puedes tomar la decisión de si ya amerita iniciar la insulina, que para fines prácticos generalmente le empiezas la insulina ya para ese momento, ¿no? Para después de la fase de reanimación hídrica. Y pues creo que nada más de eso quería comentar, Alejandro. Puedes continuar si gustas. Sí, Igual si Doc. tienen dudas me pueden preguntar, ¿eh? Ok. Pero puedes continuar. Hay que recordar que el seguimiento disminuye el riesgo, como decía el doctor, ¿no? Que sé que te pase la mano. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que tomar la glucosa capilar cada hora, inicialmente, y después cada 1 a 2 horas. El pH, el bicarbonato, el anión GABA, electrolitos séricos, boom, creatinina cada 12 a 4 horas hasta que el paciente se encuentre estable. Es lo que mencionó usted, Doc. O sea, me encantó porque pues básicamente resumió todo lo que vamos a hablar en las próximas 5 o 6 láminas. Ahora, la insulina. Pues recordemos que la insulina es bastante útil porque va a ayudar a que se meta la glucosa a tu músculo, a varios órganos de tu cuerpo para que, no al cerebro, a varios órganos del cuerpo que te permiten utilizarlo y se disminuya, por así decirlo, el efecto contrarregulador y por lo tanto disminuyan los ácidos. Entonces, antes que eso, no hay que iniciar infusión de insulina hasta asegurar la presencia de potasio, sea mayor o igual a 3.5 miliequivalentes. Recordemos que una hipopotasemia o una hiperpotasemia o hipercalemia es arriba de 5.3, 5.4 y debajo de 3.5, ¿no? 3, dependiendo del paciente, dependiendo de su fisiología en específico, pero en general así es. Entonces, lo que quieres es una norma, por así decirlo, un potasio normal. Sin embargo, si está disminuido y tú le metes, ¿sí?, insulina, lo vas a empeorar. Entonces, por eso te dice, ¿sabes qué? Asegúrate que esté mayor o igual a 3.5 y presencia de uresis. Y el razonamiento es de que en estas patologías es esperado que haya un déficit total real de potasio. O sea, que tu potasio esté disminuido. Sin embargo, los ácidos, escuchen muy bien, los ácidos lo que hace es que en la célula, si tú ves el líquido extracelular, pones así un espacio intravascular, imagínate que dibujas una arteria y dibujas al lado una célula. Cuando hay un ácido, esto hace que salga el potasio, ¿sí? A tu torrente sanguíneo, a tu líquido intravascular, que es parte de ¿qué? Del líquido extracelular, no es líquido intracelular. Entonces, en el líquido intracelular tal vez está disminuido, pero en tu líquido extracelular, específicamente en tu intravascular, tú es lo que metes tu agujita por allá y lo sacas, y eso es lo que tú puedes ver en el laboratorio, ¿dale? Es lo que le llaman el sérico, ¿no?, de plasma. Entonces, eso lo vas a medir y te va a dar un nivel sérico de potasio normal. Y tú puedes decir, bueno, pues está normal, pero realmente no. Totalmente está disminuido, nada más que como los ácidos jalan los potasios que están dentro de tu célula y la sacan al espacio extracelular, que eso es lo que vas a medir tú y te puede confundir. Entonces, si inicias la insulina con niveles de potasio, que es, o sea, total, menos de 3.5, se podría disminuir súbitamente. Aún más los niveles, y que puede ocasionar pues hipocalemia severa con un potencial riesgo para la vida del paciente, arritmias, todo eso, ¿no? Pues la preparación de aquí, voy a comentarlo muy brevemente, pues porque no es como tal terapéutica. Sin embargo, es una solución salina al 0.9%, 100 mililitros más insulina regular 100 unidades, siendo entonces que una concentración de 1 mililitro te va a dar igual a una unidad internacional de insulina. Hay métodos: tradicional, el método actual, el método alterno, y pues el ejemplo, como estará escrito en las indicaciones médicas, sería, por ejemplo, una solución salina al 0.9, 100 mililitros, más insulina regular 100 unidades internacionales en bomba de infusión, que es lo que me había mencionado el doctor, a 9.8 mililitros por hora. Ok. La insulina disminuye, o sea, normalmente la insulina, tal vez no quieran leer esto, ¿no?, pero yo se los voy a explicar rápidamente. Disminuye normalmente 50 a 75 miligramos sobre decilitro por hora de la glucosa. Ese es el descenso meta que se quiere. Dale, cuando tú metes lo que había dicho el doctor. Las disminuciones mayores a 90 no, son peligrosas, porque ya sabemos que, o sea, imagínate a ti que te inyecten insulina demasiado rápido, pues obviamente te puede causar
una hipoglucemia, y una hipoglucemia severa te puede llevar a la muerte. Ahora, si la glucosa no disminuye mínimo mayor a 50, pues tampoco, ¿no? Pues porque sería el otro extremo, sería sospechar una resistencia a la insulina porque no se está utilizando correctamente. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso, que la meta es de 50 a 75 miligramos sobre decilitro por hora. El beta, hay una nota aquí que me gustó que ponen en el video, que es que el beta hidroxibuterato es el principal cetoácido implicado en la cetoacidosis diabética, que ya lo habíamos dicho antes, y que durante el tratamiento se convierte en acetoacetato, lo que hace que por la cetonuria se detecte, persista o se acentúe. Entonces, el seguimiento se hace indirectamente con el anion gap, no se hace con la cetonuria, porque puedes estar tú mejorando. Sin embargo, en la orina ya lo dice aquí claramente, se convierte y tú lo puedes medir en la orina y dices, no, pues sigue teniendo los ácidos, los cetoácidos en la orina, pero realmente no es en orina, sino que se sigue la mejoría a través del anion gap, si ya disminuyó. U otra opción es contar con determinación de cetonemia capilar, lo cual sería lo ideal, ¿no? Como mencionan. Cuando la glucosa, cuando llega a 250, a 300, la meta es en menos de 200 en la cetoacidosis diabética y menos de 300 en el EHH, se va a iniciar soluciones con glucosa y solución salina, ¿sí? Glucosalina o mixta. Ahí sí ya no solamente sería la insulina, porque puede ser que se nos pase y provoque hipoglucemia, entonces se le agrega ya glucosa, que es lo que ya había mencionado básicamente el doctor. En EHH, hasta que la osmolaridad disminuya a 310 y mejore el estado de alerta. Nunca se va a suspender la infusión de insulina de manera súbita. Se debe traslapar 2-3 horas con la insulina subcutánea, como para que sea una onda regular y por así decirlo, alargada, ¿no? Porque si tú la cortas de golpe, pues puede tener complicaciones. Entonces necesitamos una acción prolongada de la insulina regular. Entonces, ¿a quiénes es ideal suspender la infusión de insulina regular? Cuando la glucosa, como ya habíamos dicho, de acuerdo al ADA, es menos de 200-250 miligramos sobre decilitros en cetoacidosis diabética y menos de 250-300 miligramos en EHH. El anion gap normal se haya disminuido o la cetonemia capilar sea de 0.3 a 0.6 milimoles por litro. El pH esté en 7.30 y el bicarbonato sea igual o menor a 18 miligramos sobre decilitro. ¿Cómo se debe dejar el esquema de insulina subcutánea de larga duración? Es un paciente conocido previamente diabético que usaba insulina. Se continúa con su dosis habitual que le habían dado. Y el paciente que no se conocía previamente con diabetes, recuerden que siempre a veces el 20% va a descubrir ahí que es diabético, tipo 1. Pues ahí son otros tipos de dosis de 0.5, 0.8 unidades internacionales sobre kilo día. Se debe aplicar 30 minutos antes de algún alimento y recordar que será 60 a 120 minutos de 1 a 2 horas antes de descontinuar la infusión de insulina regular. Aquí, pues básicamente nos dice el potasio. Y el potasio es sumamente... Alejandro, Sí. me gustaría agregar algunos detalles. Por ejemplo, en el manejo de la insulina, mira, es importante que todos recordemos que es lógico pensar, ¿no? Parece súper intuitivo, ¿no? Tengo glucosa elevada, parece intuitivo pensar que si le metemos insulina, pues debe de bajar la glucosa, ¿no? Porque vamos a favorecer que entre la glucosa adentro de las células. Bueno, importantísimo, no se empieza con la insulina de primera instancia, al menos no se empieza hasta no tener certeza de que el potasio sérico o plasmático o sanguíneo, como lo quieran decir, las tres formas hacen alusión a lo mismo, se encuentra en unos parámetros que son mínimamente no disminuidos. ¿Por qué digo no disminuidos? Porque tenemos que recordar que la insulina puede favorecer que disminuya más este potasio sérico.
Y es claro que tener un potasio muy bajo en la sangre puede favorecer las arritmias cardíacas, lo cual la verdad es que muy desaconsejable, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar insulina en infusión? Infusión quiere decir que se pone se prepara, se hace un preparado, así como si prepararas un juguito, pues así preparas tu insulina. Claro que tiene su manera, no es tan sencillo, es que hay varias formas de prepararlo, pero una sencilla es, como dijo su compañero, 100 unidades de insulina rápida o regular, que es lo mismo, pertenecen a insulinas rápidas, cualquiera de los dos tipos, en 100 mililitros. No tiene ciencia, 100 en 100. Entonces, cada mililitro equivale a una unidad internacional y ya está. Calculas cuánto le tocaría. Entonces, vamos a decir, si la forma de aplicarla sería 0.14 unidades internacionales por kilogramo de peso, nos va a dar aproximadamente en una persona de 70 kilos, creo que 9.8 unidades internacionales. Y como dijimos que cada mililitro tiene una unidad aproximadamente, entonces 9.8 unidades internacionales son 9.8 mililitros de ese preparado que hicimos. La bombita de infusión que le conectan al paciente, fácilmente tú le puedes escribir allá 9.8 mililitros en cada hora. Así se lo pones y la maquinita sabiamente se lo pasa en esa forma, ¿no? Bien, entonces lo correcto es que cada hora que se le esté pasando eso en su venita, disminuya entre 50 y 70 miligramos por decilitro la glucosa con cada hora que tenga esa dosis. Como dijo bien su compañero, si le bajas mucho más de 70, en realidad la literatura dice que si te exageras más de 90, yo he visto compañeros, como dije en mi video, que se alegran porque le bajaron en una hora al paciente 120, 130 de glucosa, 150, yo lo he visto, de verdad se alegran. Pero lo que no saben es que ese cambio tan brusco y súbito de la osmolaridad a nivel neuronal le puede condicionar daño cerebral al paciente. Digo, tal vez no sea tan evidente que después de ese episodio, pero sí le puede dejar algún déficit neurológico que la verdad no lo deseamos, no le puede causar edema cerebral. Tampoco, por otro lado, si no le estás bajando ni siquiera 50 miligramos de la glucosa por cada hora, ahí estamos quedando cortos. Se tendría que incrementar la dosis, ¿vale? Pero bueno, el punto es que ya tenemos hasta ahorita soluciones, o sea, hidratar a nuestro paciente. Asimismo, darle insulina para bajar la glucosa. Entonces, ustedes vean esto muy importante. Dijo dos cosas su compañero. Una de ellas es que con cada hora tú tienes que estar visualizando cómo va descendiendo, etcétera, etcétera. Cuando el nivel de glucosa plasmático, sérico o sanguíneo, como quieras decirlo, disminuye a menos de 200, 250 en cetoacidosis o menores de 200, 300 en estado hiperosmolar, cuando tú veas, vamos a decir un ejemplo, doctor, me dice la señorita o el compañero de enfermería, 188 de glucosa, doctor, ¿qué hacemos? Entonces tú le vas a decir, bueno, vamos a hacer dos cositas, ¿vale? Una, quítale esa solución salina que le estábamos poniendo, que habíamos elegido anteriormente basándonos en el sodio corregido, quítale esa. Y ahora, por favor, ponle una solución, pero que esté mezclada esa solución, o sea, que tenga salina y al mismo tiempo que tenga glucosa. Entonces, ¿qué es eso? Es la combinación de una solución salina, vamos a decir salina al 0.45, más glucosada, que puede ser al 5 al 10%. Ustedes se preguntarán, ¿no? Generará dudas en ustedes, diciendo, a ver, yo estoy tratando a un paciente por hiperglucemia y le voy a meter glucosa. ¿Eso tiene sentido? Bueno, no pareciera tener sentido, pero en realidad lo que estamos tratando es de dar un aporte de glucosa mientras le estamos dando la insulina, con la finalidad de que se consuma toda la glucosa que ya se había estado acumulando, ¿vale? Y dar un aporte de insulina, ¿sí? Perpetuo, porque lo que tú quieres es que no se siga perpetuando la cetogénesis en el caso de la cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar, pues efectivamente también disminuir los riesgos de hipoglucemia, porque si tú sigues sin meterle glucosa al paciente, invariablemente por tener la infusión de insulina, tú le vas a llegar a causar hipoglucemia al paciente. Para evitar ese riesgo de la hipoglucemia, es que le damos glucosa más salina, es decir, yo te hidrato
pero también te doy algo de glucosa mientras te sigo dando la infusión para que no se me vaya, no vayamos a caer en la hipoglucemia y sea peor, ¿no? Entonces, por eso le damos la glucosalina. Recuerden, cuando sea menor de 200, 250 en cetoacidosis o menor de 200, 300 en estado hiperosmolar, le cambias la solución salina sola por una solución salina más glucosada y la reduces a la mitad la infusión de insulina. Todo tiene lógica, si lo analizan, si lo piensan un poquito, todo tiene lógica. Le estás dando agüita, le estás dando glucosa y le sigues dando la infusión de insulina, pero disminuida la dosis, ¿no? Pero disminuida la dosis. Entonces, por eso es importante que tengan en consideración eso, ¿no? ¿Por qué lo estamos haciendo? El porqué de las cosas. Al final de cuentas, como dijo su compañero, nosotros realmente lo que vamos a tratar de hacer es un seguimiento de que ya no, en el caso de cetoacidosis, de que ya no se está produciendo más ácidos, cuerpos cetónicos, que ya no. Entonces, lamentablemente en nuestro país, pues no tenemos la cetonemia capilar, que es así como la glucosa, pero en vez de glucosa, las cetonas. No lo tenemos. Entonces, esa es una manera directa porque la estamos midiendo. Entonces, tenemos que utilizar una manera indirecta. ¿Y cuál es la mejor manera indirecta? Midiendo el anion gap. En sí, el anion gap no estamos haciendo una medición directa de los cuerpos cetónicos o ácidos. No. Solo estamos utilizando un conocimiento fisiológico que es la brecha aniónica o el espacio aniónico o la diferencia de aniones. Recuerden, hay un principio de electroneutralidad. En fisiología, todos los cationes es igual a todos los aniones en el organismo, pero como es impráctico medir todos los cationes y todos los aniones, como no es práctico, dijeron, ay, bueno, ya, ¿cuáles son prácticos de medir de los cationes? Estos. ¿Cuáles son los prácticos de medir de los aniones? Estos. Como no mediste realmente todos los aniones, porque son prácticamente difíciles de medir, al final te das cuenta que siempre hay una diferencia cuando mides los fáciles de medir de los cationes con los fáciles de medir de los aniones. Hay una diferencia, esa diferencia se llama brecha aniónica. Ya se sabe lo normal, de 8 a 10. Entonces, normalmente una persona que está con cetonemia va a tener un ancho de una brecha aniónica amplia, grande, un valor mayor a 10, 12, 15, 20, 30, 35, 40. ¿Por qué? Porque incrementaron los aniones. Resulta que los ácidos de los cuerpos cetónicos, los dos que son ácidos, el ácido acético y el ácido beta-hidroxibutírico, ¿qué creen? Son aniones. Por eso la brecha aniónica crece. Y por eso el seguimiento se hace con el anion gap. A menos anion gap, ¿qué quiere decir? ¿Cuál sería la traducción o la idea? Que hay menos cetogénesis, ¿sí? Menos producción de cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Entonces, Sí, doctor. a menos anion gap, la traducción es, oye, creo que sí estamos frenando la cetogénesis, ¿verdad? Que es el principio fisiopatológico de la acidosis. Por eso, en la siguiente diapo ven que su compañero dice, ¿cuándo es un buen momento para ya quitar la infusión de insulina? Y si se dan cuenta, dice, cuando ya la glucosa está disminuida, menos de 200, cuando el anion gap está casi normal o normal, ¿ya se fijaron? Es porque realmente ya estuvo, ya estás terminando con ese proceso patológico. Ahora, no se debe de quitar de golpe la infusión de insulina. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el principio de la cetoacidosis? Que haya ausencia de insulina que estimula la célula alfa para liberar glucagón, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que suspendas la infusión de insulina de golpe y dejes nuevamente desprovista la célula alfa de insulina? ¿Qué va a pasar? Reiniciamos, reseteamos, vuelve a empezar la fisiopatología de la cetoacidosis. No hiciste nada. Por eso, tienen que traslapar. Es decir, cuando tú vayas a poner insulina, cuando vayas a quitar la infusión de insulina, tienes que aplicar 2-3 horas antes la insulina subcutánea. ¿Por qué 2-3 horas antes? Por su farmacocinética de las insulinas.
Recordemos que la insulina ultra larga, por ejemplo, la glargina, ¿en cuánto tiempo inicia su acción? Inicia a las 3 horas, de 2 a 3 horas. Entonces es lógico pensar que no cuando le inyectas al paciente la insulina glargina subcutánea, le suspendes inmediatamente la infusión. No tiene sentido, porque si te está diciendo que su liberación empieza dentro de 2, 3 horas y tú suspendes inmediatamente la infusión, vuelve a empezar el proceso patológico de la cetoacidosis. No tiene sentido. En esos casos, solo debes esperar de 2 a 3 horas después de que inyectaste la insulina subcutánea o basal o glargina, y luego se suspende la infusión de insulina. Si quieres puedes continuar, Alejandro. Disculpa si escucha ruidos raros, es que estoy caminando. Está bien, continúo Sí, con por favor. potasio. Potasio, recordemos que el potasio por los ácidos se meten, salen de la célula si es presencia de ácidos, pero si hay exceso de bases se meten, ¿no? Entonces de ahí que en la acidosis se saca los ácidos, los potasios de la célula, y en la alcalosis tú puedes ver un potasio pues disminuido de la célula. El potasio, el déficit promedio en la cetoacidosis diabética es de 3 a 5 miliequivalentes por kilo, y en el estado hiperosmótico hiperosmolar es de 4 a 6. ¿Cuándo es el momento adecuado de iniciar la reposición de potasio? Tienes que confirmar la uresis, idealmente a través de sonda urinaria, y que tengas un potasio sérico menos de 5.3 miliequivalentes por litro para no generar una hipercalemia. El razonamiento es que si pones con potasio sérico mayor a 5.3, puedes condicionar, aquí está, ¿no? Hipercalemia, de esta manera, potencial riesgo de arritmias cardíacas y muertes. Y pues aquí una tablita de las pautas para la reposición de potasio. Sí, que si tienes mayor a 5.3, no repones. Ya vimos, porque nada más repites electrolitos, ¿sí? Ionograma. Séricos en 1 o 2 horas. Si tienes del otro extremo menos de 3.5, evitas el inicio de insulina, ¿sí? Por lo que ya comentó el doctor ahorita. Debes de continuar solamente la fluidoterapia añadiendo 20-60 miliequivalentes de cloruro de potasio. Ahora, ¿qué pasa si no tengo, o sea, si los dos extremos es mayor a 5.3 y el otro extremo es menor a 3.5? Ahora, si estoy en medio, ¿cuánto es el del medio? ¿De 4 a 5.3 o de 3.5 a 4? Y dependiendo de cada uno, pues ahí están las indicaciones, ¿no? Que les paso las diapos en unos minutos, y pues y eso ya se lee más con calma. El paciente anúrico, o sea, que no genera orina, o que tiene una lesión renal aguda, es igual otra manera de reponerlo. No se repone el potasio sérico a menos de que el potasio sea menor a 4 o que haya cambios electrocardiográficos de hipocalemia. Hay que recordar que por vena periférica podrías pasar como máximo 10 miliequivalentes por hora, y por vía central máximo 20. No sé si se acuerdan, pero es porque se revienta la vena. Ya lo habíamos visto en urgencias. Opciones: 2 vías periféricas. Y pues, a ver, ¿dónde está esto? El bicarbonato. Pasamos al siguiente. No sé si quiera comentar algo del potasio, si no, continuamos con bicarbonato. Pues sí, en cuanto al potasio, pues uno de los detallitos, ¿no? El principal catión alterado en la fisiopatología de estos trastornos es el potasio. Se ve muy afectado, sobre todo en cetoacidosis. ¿Por qué? Porque por lo mismo que hay la acidemia, se modifican mucho estos valores, de verdad, se modifican mucho los valores de potasio. Y obviamente esto puede llegar a ser malo para el paciente, ¿no? Para fines muy prácticos, siempre se va a llegar a necesitar la reposición de electrolitos, principalmente potasio, fósforo y magnesio. En algún punto, no necesariamente desde el principio, pero en algún punto se va a tener que reponer los electrolitos séricos en algún momento. Pero lo importante es siempre, como dijo Alejandro,
periódicamente hay que estar midiendo los electrolitos. Parece una cosa incómoda, fastidiosa, pero tienes que hacerlo periódicamente, cada 2, cada 3 horas, dependiendo, incluso cada hora al principio, cuando está más grave el paciente. Pero con la finalidad de que tú detectes si el potasio está bajo, si el potasio está alto, para que no te atontes, ¿no? Porque si el potasio está bajo, pues ni que lo dejes así con el potasio bajo, porque lo que se espera es que la siguiente vez vuelva a salir más bajo y el paciente tiene riesgo de arritmias y morirse. Entonces, es muy importante estarlos midiendo, el magnesio, el fósforo, el sodio, periódicamente, y reponer acorde a lo que observes, ¿no? Por ejemplo, si tienes hipercalemia, pues no repones, es decir, no pones más potasio. Y al revés, si el potasio está bajo, pues pones potasio por sentido común, ¿no? Falta, le pongo. Hay mucho, le quito o no le pongo, ¿no? Y hasta allá. Entonces, uno de los detalles es de que la reposición tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste, tiene su forma. Ahí, por ejemplo, hay unas pautas que yo ahí les puse, que pues nada más, digo, no es necesario que lo memoricen, yo no voy a preguntar este tipo de memoria, no voy a preguntar algo así en el examen, solo vean el concepto de que lógicamente a mayor potasio sérico ya no pones potasio cuando está elevado, cuando está un poco, no, cuando está normal, pero bueno, a lo que voy, conforme va bajando la necesidad de potasio, perdón, conforme va bajando el valor de potasio plasmático, más necesidad le tienes que poner, más le pones, ¿vale? Por cada litro de solución. Nada más esos conceptos quería que tengan. Y puedes continuar. Sí, bueno, seguimos con bicarbonato. Antes que nada, bicarbonato, la verdad es que casi no se menciona, ¿no? O sea, sí de vez en cuando lo utilizan, pero es muy raro y creo que es más, ni lo utilizan porque el bicarbonato, pues ya habíamos visto que es, si no se sabe manejar o si se da incorrectamente la dosis, puede llevar a complicaciones graves. Entonces, rara vez se utiliza, ya que puede condicionar más riesgos que beneficios. Ahí está, más riesgos que beneficios está la clave. Oye, si lo trata, sí lo trata, sí es un tratamiento, pero tiene más riesgos que beneficios. Entonces ahí está la diferencia. Puede provocar hipocalemia todavía más, ¿no? Alcalosis metabólica remitente y retardo en la mejoría de la cetosis y la hiperosmolaridad. También puede incrementar el riesgo de edema cerebral en niños. La acidosis metabólica de los pacientes suele mejorar con la fluidoterapia solamente, ¿no? Y el uso de insulina, que detendrá el acúmulo de cetoácidos y disminuirán el ácido láctico secundario a la deshidratación. Por lo tanto, los niveles de bicarbonato plasmático mejorarán paulatinamente. Y pues aquí les pongo nada más muy práctico esto para que lo vean en sus casas. Y nada más unas cosas que hay que destacar, ¿no? ¿Cuándo reponer bicarbonato plasmático? Cuando tu pH sea menor a 6.9, más alguno de los siguientes: que haya choque cardiogénico, falla respiratoria, lesión renal aguda con criterios de sustitución de función renal. ¿Cómo se calcula el déficit de bicarbonato? Pues aquí está la fórmula. ¿Cuál es la recomendación para la administración de bicarbonato de sodio en cetoacidosis diabética o hiperglucemia hiperosmolar? Pues aquí está: administrar 50 a 100 miliequivalentes diluidas en solución salina al 0.45, 200 a 250 mililitros, para pasar en 30 a 1 hora, ¿no? 30 a 60 minutos. Y se puede repetir teniendo el pH hasta mayor o igual a 7. Y pues aquí un ejemplo práctico que te menciona. Y no obstante, lo antes mencionado, en cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, no se recomienda reponer grandes cantidades de bicarbonato de sodio. ¿Sí? Casi no se utiliza. Ahora, los electrolitos como el fósforo y el magnesio, pues es similar, o sea, el fosfato similar al potasio sérico, de manera inicial puede estar normal o falsamente elevado. No hay indicación absoluta y precisa para la restitución. La recomendación es que cuando sea menor a 1 miligramo sobre decilitro o haya repercusiones asociadas como fatiga muscular, rhabdomiólisis, hemólisis, falla respiratoria o arritmias cardíacas. El magnesio se repone solamente si tiene menos de 1.2 y o síntomas asociados como temblores, parestesias, espasmos, convulsiones, arritmias, pero sin embargo sí se reponen, aunque como son
Pues son iones, o sea, o sea, el ojo no lo puede ver, ¿cierto? Entonces, como que dices, ¿cómo lo ves tú esto, no? Si está disminuido a través de un ionograma, sí, pero igual te da síntomas y signos, y solamente si das síntomas y signos y o están los datos objetivos medidos a través del plasma disminuidos, es cuando tú intervienes. Aunque creo que, aunque aún así no estén disminuidos, se da de rutina, como había dicho el doctor hace como 5 o 10 minutos. Y el sodio, ¿qué onda, no? Pues uno podría pensar que se debería reponer porque si botas agua, botas potasio, perdón, sodio, jala, ¿no? Pues aquí no hay que olvidar que la causa de esta hiponatremia, ¿sí? Es la elevación de la glucosa. Entonces, solamente el manejo de la hiperglucemia, en teoría, debe corregir el descenso de sodio. No hay que olvidar que la administración de ampolletas con sodio está justificada nada más en casos de hiponatremia hipotónica o hiposmolar, que además cuenten con criterios específicos. En cambio, en esta hiponatremia, que es de una crisis hiperglucémica en específico, es de tipo hipertónica o hiperosmolar. Hay una extra concentración, por así si quieren decirlo. Entonces, debido a que es una hiponatremia hipertónica, solamente con el manejo de soluciones y el uso de la insulina se espera que se corrija, ¿no? Por eso no se repone el sodio. Y pues ya para finalizar, aquí la cetoacidosis diabética, los criterios de resolución, ¿cuáles son? Se resuelve la cetoacidosis diabética cuando tú los ácidos, la acidemia, la controlas. ¿Recuerdan? Que tenías por así decirlo, el líquido extracelular ácido y pues eso, ¿no? Con el pH te llega a 7.30, mayor a 7.30, un bicarbonato sódico medido mayor a 15, y más que nada el anion gap, ¿no? Súper importantísimo, que sea menor de 10 a 12. Menor a 10 a 12 anion gap, un pH de 7 mayor a 7.30, ese es el primer criterio. Segundo criterio, ok, entonces ya no tengo acidosis, ¿qué me lo estaba generando? Los ácidos. ¿Cuáles ácidos? Exógenos, ¿no? Que elevan la brecha aniónica. Ok, pero ya no los tengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya no están los ácidos. ¿Cuáles? Los de la cetogénesis. ¿Cuáles son esos? Los 3 que ya vimos. Entonces, si ya no están eso, quiere decir que están disminuyendo. Y es un criterio de resolución que estén disminuyendo los ácidos cetónicos. La cetonuria ausente y o cetonemia menor a 3 mol por litro. Ese es el segundo criterio. Y el tercer criterio es que tu glucosa sea menor a 200 miligramos sobre decilitro. Y obviamente una mejoría de la hidratación, de la deshidratación, hipovolemia. Creo que ya sí es que se corta esto. Bueno, hipovolemia, corrección de los datos de desequilibrio hidroeléctrico, ¿no? O sea, tú puedes ver en una gasometría, tú ves el pH, ves que va mejorando, tiene mayor a 7.30, perfecto, anion gap, o sea, se calcula o hay unas fórmulas igual, que sea menor de 10 a 12. Ya vimos que en la orina no es frecuente que tomes como criterio eso porque se puede estar mejorando el paciente y aún así parece que no está mejorando a través de la orina, porque la orina tú vas a medir cuáles. ¿Alguien se acuerda cuál mides con la orina? Con el nitrofusiato. Acetoacetato, ¿no? Porque el beta hidroxibuterato lo puedes medir nada más con plasma. Entonces, si como el beta hidroxibuterato se va convirtiendo, si tú lo orinas, te va a salir en la cetonuria, pero realmente en la sangre no está aumentado, por así decirlo, ¿no? Permítame. Ya está. Sí, claro, el pozolito. Entonces, la glucosa menor a 200, porque tú ya estás, obviamente ya vimos todo el tratamiento, ustedes ya lo comprenden. ¿Cómo es que bajó la glucosa eso, no? Se resolvió. Y eso es de cetoacidosis diabética. Y ahora, para el estado hiperosmolar hiperglucémico es lo mismo, casi similar, sin embargo, no hay nada de gasometría,
¿sí? No hay ácidos, no hay cuerpos cetónicos. Sin embargo, una osmolaridad plasmática tiene que estar como criterio de resolución menor a 310 miliosmoles por litro, ¿sí? Y la glucosa de menos de 250 a 300 miligramos por decilitro. Y obviamente tú tienes que ver al paciente que, primero que nada, si está bien, ¿no? Está consciente, porque la conciencia me quiere decir que su cerebro, por así decirlo, o sus células neuronales, que son una de las más sensibles, están hidratadas, están bien, y solamente con eso y ver la piel, ver mucosas, ver el pulso, si es débil o cómo está, si está taquicárdico o no, está orientado, tú ya puedes ver que hay una mejoría de la deshidratación, de la hipovolemia, ¿sí? Y obviamente el estado de alerta. Entonces, dos criterios de resolución del estado hiperosmolar hiperglucémico: osmolaridad plasmática menos de 310 y una glucosa menos de 250 a 300. Criterios de resolución. Por último, unos puntos claves que hay que mencionar aquí, nada más esto, son complicaciones agudas de la diabetes. Eso es lo que son, aunada a la hipoglucemia, que no la vimos. Sin embargo, esos dos son complicaciones agudas. La cetoacidosis diabética más frecuente en diabetes tipo 1, aunque ya vimos que puede ser en niños, puede ser en adultos mayores, en personas que tengan trastorno, que atiendan a urgencias por trastornos alimentarios, que hagan ellos que no se pongan la insulina, o en su caso desatender su tratamiento o infecciones más frecuentemente, ¿no? Neumonía, infección de vía urinaria, del tracto digestivo. En el estado hiperglucémico hiperosmolar, más frecuente en diabetes tipo 2. Ambos asociados ¿a qué? A deficiencia de insulina relativa o absoluta. Disminución del volumen y alteración del estado mental son básicamente son los datos que dices, ay, está muy peligroso, ¿no? Porque si disminuye mi volumen y se altera mi estado mental, pues literalmente entra en un estado de inconsciencia, de obnubilación, y ya pues no, la homeostasis se pierde entre las células y por lo tanto en el tejido y por lo tanto en el organismo y por lo tanto en la persona. Clínica y criterios diagnósticos, hay que tenerlos muy en cuenta. La clínica en cada uno es muy, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que sí nos quedó bastante claro. Los criterios diagnósticos que ya los vimos, y obviamente tratar la causa subyacente. Todo esto se hizo ¿para qué? Para tratar la causa que precipitó eso que estás viendo ante tus ojos, que es el paciente que está ahí. Tiene una causa, todo eso que hay que tratarla. Y pues unos casos clínicos. Aquí vamos a ver los datos importantes, quiero que me mencionen. Posible diagnóstico más probable. ¿Cómo? Posible y probable, sí, son dos cosas. Posibilidad es una cosa y probabilidad es otra cosa. Entonces, lo que quiero que saquemos acá es un posible diagnóstico más probable. O sea, entre todas las posibilidades, ¿cuál es el más probable, no? Porque van a ver en los siguientes casos que les voy a poner, no está como tal escrito en piedra que esos son los diagnósticos. Y aquí van entre ustedes. Y el abordaje terapéutico. No quiero dosis ni nada de esas cosas, nada más así como en primer nivel de atención, ustedes qué es lo que harían basado en lo que ya vimos. Entonces ahí les va. El primer caso clínico, no sé si alguien me ayuda a leerlo, porfa. No veo las manitas. Entonces, si alguien lo quiere leer en 20 segundos, me puede ayudar. Si no, pues yo lo leo. Léelo mejor, Alejandro, léelo. Vale, entonces es una paciente femenina de 57 años. Es ama de casa, casada, conocida que es portadora de diabetes mellitus tipo 2. ¿Vale? Desde el 2001, tratamiento con insulina NPH, en 250 unidades. Alérgica a tramal, diclofenaco, dexametasona y salbutamol. Como antecedentes quirúrgicos de importancia tiene colecistectomía y apendicectomía, sin otros antecedentes patológicos de importancia. Consulta al servicio de emergencias por cuadro de poliartralgias, dolor abdominal generalizado inespecífico, asociado a sensación de dificultad respiratoria, tos poco productiva de aproximadamente 8 días de evolución. A su ingreso a urgencias, la paciente se encuentra en buen estado general, consciente, orientada, taquicárdica, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, ¿sí? Politaquipneica, tensión arterial 169/85, milímetros de mercurio, una temperatura de 36, está saturando al 100% en aire ambiente,
A la auscultación pulmonar se escuchan sibilancias, ¿sí? Con alto tono bilateral, ruidos cardíacos normales, rítmicos sin soplos, abdomen sin hallazgos patológicos, reportes de laboratorio, hemoglobina de 13.8 gramos sobre decilitro, hematocrito 41.3, plaquetas 269, leucocitos 20.86, 89 neutrófilos, 81 segmentados, 14 linfocitos, una glicemia al ingreso de 418, un nitrógeno ureico de 14, una creatinina de 0.93, AST de 20, sodio de 130, potasio de 5.8, cloruro de 103, gases arteriales, una gasometría de pH de 7.25, un PCO2 de 12, PO2 de 128, una saturación de O2 de 98, me imagino que es una brecha aniónica de 18, bicarbonato de 5.6, urocultivo positivo, identificarse E. coli. ¿Alguien aquí quiere comentar los 3 puntos que habíamos dicho aquí? De datos importantes, posible diagnóstico más probable y abordaje terapéutico. Bueno, en cuanto a los datos importantes, bueno, tenemos que ya tiene diagnóstico de diabetes mellitus, en este caso tipo 2, y que se trata con insulina. Después, bueno, tiene diferentes datos clínicos. No me voy a matar mucho con eso, pero lo que me llama más la atención es, bueno, que tiene una infección, tiene la glicemia bastante elevada, el sodio bajo, el déficit de base, pues también es de más de 12, tiene acidemia por el pH y, bueno, no recuerdo qué más vi. El bicarbonato también está bajo. Y bueno, de diagnóstico probable, pues supongo que es una cetoacidosis diabética. Y el abordaje, pues lo primero sería hacer la reanimación hídrica. Y ya de ahí, pues, los demás pasos. La insulina, eh, el potasio en caso de que lo necesite. Y pues, básicamente eso. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo? Me encantó eso. Sí, está perfecto eso que dijiste, porque hay tantas cosas, pero ¿qué es lo más relevante, no? O sea, al final de cuentas, ¿no? Y tú ves ahí un pH, eso es lo que te da, o sea, la clínica primero que nada, ¿no? Y más que nada los antecedentes, porque si yo tengo un diabetes mellitus tipo 2, entonces yo ya voy pensando más que nada por allá. Y oye, pero no que en tipo 1, ¿no? No que en tipo 1 es la cetoacidosis, sí, pero recuerden que les dije que no solamente en tipo 1, no es patonomónico de eso, se puede presentar en tipo 2, sí, pero es poco frecuente, sin embargo, sí hay casos. Obviamente el pH 7.25 te dice que es una acidosis, ¿no? Entonces tú ya dices, bueno, pero ¿de qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? ¿Y cómo sabría eso de todas formas, no? Entonces checas tu bicarbonato, 5.6 te dice. Ok, entonces ya vas allá, ves la glucosa, 418, ya tienes un criterio. Ujú. No te dan los, por así decirlo, las cetonas, no las han medido, por eso les dije, está incompleto el caso, pero es como un acercamiento. Tú ya puedes ver con esto, con el pH, con la glucosa, con los síntomas, con los signos y con sus antecedentes y con la probable E. coli, ¿sí? Ya puedes tú, como dice Alfonso, pues que es y aparte la respiración, ¿no? No te dice tampoco que tiene afrutado, no te dice eso, está escondido. Tú lo tendrías que de alguna manera, y aparte del dolor abdominal, tú lo tendrías que asociar. Y pues sí, y igual, al final de cuentas, sí era ese el diagnóstico, cetoacidosis diabética en pacientes con diabetes tipo mellitus 2. El último caso
Es un paciente masculino de 62 años que acude el día 1 de este mes, el 21, al servicio de urgencias con sus familiares por presentar letargia. Ahí va. Confusión, 2 días de evolución, se sabe diabético. Se sabe que es diabético, pero no está controlado. A su ingreso se encuentra desorientado, está pálido, con datos de deshidratación. Menciona que tiene sed, mucosas secas, lengua agrietada, pulsos distales débiles. Una frecuencia de 100, frecuencia respiratoria de 20, una TA de 160, una temperatura de 36, una saturación de 97 y una glicemia al ingreso de 650 miligramos sobre decilitro. Faltan más datos, sí, pero ¿alguien quiere comentar lo que le parece esto? Datos importantes, probable diagnóstico y lo que haría. Bueno, pues yo pienso que... ¿Me escuchas? Sí, sí, Pedro. Sí, sí se bien. escucha, sí se escucha. A que sea un probable estado hiperesmolar, porque pues tiene arriba de 600 de glucosa y pues tiene datos de deshidratación. Obviamente falta checar la osmolaridad, pero pues es lo que más probablemente me está dando. Sí, sí, está perfecto eso. O sea, tiene los antecedentes y todo. Sería un error esperar hasta que salgan o sea, esperar a veces en medicina, ¿no? Esperar ciertos procedimientos para iniciar un tratamiento, como había dicho el doctor alguna vez, con meningoencefalitis, recuerdo. Entonces ya con esto, ya tú estás casi 90% seguro de que es eso, porque y empieza a compensar, véanlo, su frecuencia cardíaca. Ahí está la glicemia de 650, es deshidratado y aparte los antecedentes y todo, y la confusión y la letargia. Pues ahí está, ahí se inicia el tratamiento, ¿no? Manejo general que ya vimos, reposición de líquidos, insulina, electrolitos y pues las medidas generales como tal, tratar la causa, obviamente, que esto fue causado por algo, no nada más porque tenía diabetes, sino por algo externo a la diabetes. Y pues por mi parte sería todos compañeros y doctores. Permítame un momentito, porfa. Me gustaría decirte unos comentarios, Jorge. Permítame un segundito, porfa. Dale, es que me van a tomar mi temperatura y revisar algo. Por favor, 5 segundos. Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias por la espera, chicos. Una disculpa. Bueno, primeramente, pues felicitarte. Muy bien. Jorge, me gustó mucho la exposición. Una particularidad que percibí es tu entendimiento, tu comprensión, el alcance de tu comprensión del tema. Me gustó mucho. Se conoce que exhaustivamente repasaste el tema exhaustivamente hasta comprenderlo, lo cual es impresionante porque pues a nivel bueno, a veces los profesores ocasionalmente y malamente subestimamos la capacidad de comprensión y razonamiento que puede tener un estudiante. Es un error, ¿no? Pero pues yo pienso que un estudiante con los recursos necesarios, la bibliografía necesaria, el apoyo necesario, puede tener el alcance de comprensión más alto posible, ¿no? Me gustó mucho eso. Se pudo quizás, a manera de crítica completamente constructiva, quizás se pudo mejorar un poquitito la estética nada más de las diapositivas. Pues digo, no es algo así grave, no es absolutamente nada grave. Hay gente que es muy fácilmente habilidosa para eso, no todos lo somos, yo me incluyo, yo no soy muy bueno para eso, pero pues es algo que se puede mejorar.
siempre podemos mejorar todos, ¿no? Pero en lo referente al contenido de la información, a la explicación, me queda claro que está muy bien. Lo revisaste y te felicito mucho por eso. Sigue así, échale ganas. También quiero hacer unas conclusiones. Miren, el manejo de las crisis hiperglucémicas, si bien es cierto que es una patología que amerita manejo en hospital, eso es verdad, pero es importante que ustedes tengan un entendimiento de los conceptos básicos, como evaluar al paciente, tomar la glicemia capilar, sospechar en el diagnóstico tan siquiera, tener los estudios básicos para el diagnóstico. Muchos de los estudios, no todos, pero los básicos sí los puedes tener. Tienes un paciente que llega con síntomas, con hiperglucemia, por Dios, ¿no le puedes hacer una tira reactiva para ver si hay cetonas? Claro que puedes hacérsela. Tal vez en tu centro de salud no tengas una gasometría, ok, es válido. Es válido que no haya una gasometría. Muchas gracias. Es válido que no haya... No le entregué nada. Gracias. Es válido que no haya una gasometría. Pues estás tal vez en un consultorio de primer nivel, no lo tengas. Pero por favor, hiperglucemia, muchos síntomas, te llama la atención. Tiene un dextroxtix, o sea, con glucosa así súper elevada, una tira reactiva de orina que te dice que hay cetonas. Oye, ¿cómo no vas a pensar en una crisis hiperglucémica? Ese paciente lo tienes que referir al hospital. ¿Y qué puedes hacer mínimamente si está dentro de tus posibilidades? Un médico medianamente bien preparado, tan siquiera va a apoyarse con una colocación de vía intravenosa periférica, tan siquiera le empieza las soluciones de perdido, ¿no? De perdido, digo si puede, porque pues pudiera ser que en su centro de salud no haya pues ni soluciones, pero si está en sus posibilidades, vamos, que inicien el manejo, que lo envíen de forma urgente a urgencias de su hospital de segundo nivel, tercer nivel más cercano posible. Eso es lo que deberíamos de hacer como médicos de primer nivel de atención. Ahora, aquellos que les guste mucho todo este rollo, la clínica, no solo medicina interna, sino la clínica, pediatría, medicina interna o sus ramas derivadas, en el sentido de que si están en un hospital, ustedes pueden llegar a hacer el manejo completo de esta patología, de esta situación clínica. Y la verdad, sinceramente, para aquellos que les gusta mucho todo esto, es muy apasionante, de verdad que necesitas tener mucha experiencia, mucha destreza, conocimientos para tratar este tipo de pacientes y salgan adelante. No olvidemos la mortalidad que pueden presentar si no se les da un manejo apropiado, ¿no? Es común escuchar, lo digo con respeto, ¿verdad? Con todo el respeto. Es muy común escuchar, mi abuelita falleció, mi mami falleció, mi papi falleció de la glucosa, dicen, ¿no? Pues bueno, depende, puede ser que sea una complicación como un infarto por la diabetes o una enfermedad renal por la diabetes, pero puede ser también que tuvo una complicación aguda, ¿verdad? Y pues es triste escuchar que no pudo pues salir adelante, a lo mejor no recibió el tratamiento oportuno y apropiado, ¿no? Aquellos que les guste, pues la verdad es una gran satisfacción cuando logramos hacer el manejo completo de estos pacientitos y los ves salir adelante. A manera de anécdota, muy respetuosamente, claro, a manera de anécdota, yo conviví con un médico interno, ¿no? Que padecía de diabetes mellitus tipo 1 en un lugar donde yo laboro y pues no sé, como que ya me había acostumbrado a verlo y todo, y de repente en una de esas lo veo en una guardia y él está ingresado, ¿no? Y yo fui su médico tratante y me dio gusto, la verdad, de todo corazón, que sus compañeros, sus compañeros pasantes y sus compañeros internos, yo les di clase. Imagínense la satisfacción. Yo les di clase y les dije, vamos a sacar adelante a su compañero, va a resolver la cetoacidosis esta noche. No va a pasar de las 3, 4 de la mañana sin que él ya haya resuelto la cetoacidosis, esté hidratado, esté más despierto porque estaba un poquitito somnoliento.
Y me dio gusto ver cómo se organizaron, cómo hasta hicimos nuestra hojita. Sé que parece una tontería. Hicimos una hojita, la pegamos en la mesita del paciente y decía horas y ya estaba establecido. Cada hora teníamos que tomar el dextroxtix y apuntar la glucosa. Cada 2 horas los electrolitos séricos donde apuntábamos el sodio y el potasio. Y cada 3 horas el anion gap. Puede ser cada 2, 3 horas, ¿no? El anion gap. Y así lo hicimos cabalmente, como relojitos. Y me da mucho gusto decir que su compañero salió adelante sin problemas. Logramos el objetivo y la verdad ellos estaban muy felices, ¿no? O sea, el interno y el pasante que yo les di clase estaban muy felices porque vieron cómo todo ese conocimiento se puede llevar a la práctica para el beneficio de uno de nuestros pacientes, ¿no? En este caso, un alumno, pero pues digo, puede ser cualquier otro paciente. Y pues bueno, si tienen alguna duda, si quisieran preguntar algo sobre cetoacidosis y estadio hiperosmolar, lo pueden hacer. Y si no, pues digo, podríamos tomar un descanso y luego en 20, 30 minutos verle la exposición de complicaciones crónicas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, una pregunta. ¿Qué pasó? En el caso de cuando vamos a calcular el déficit de agua, ya vimos que pues en estos casos se utiliza lo de 100 mililitros por kilo de peso en el cetoacidosis y de 100 a 200 mililitros por kilo en el estado hiperglucémico, ¿no? Mi duda es, en estos casos no se utiliza la fórmula de déficit de agua que relaciona el porcentaje de agua corporal total y el sodio. Claro, no, la verdad es que, bueno, la literatura te dice que la mayoría de las guías, si no es que todas, no, creo que si leyeron el Subirancito no me van a dejar mentir, para que se marque un ejemplo, ¿no? No me van a dejar mentir, el Subirancito no lo menciona como algo que tengas que hacer, vamos a decir, a manera de paso forzoso, pero vamos, a manera de cálculo para más o menos no pasarte de esa cantidad de soluciones, lo podemos calcular. Pero no es algo que, bueno, voy a tratar de decirlo de la manera más, no sé cómo sea, práctica. Habitualmente medicina interna no lo mide, no es tan común que lo mida o depende un poquito del doctor a veces. No me parece una mala práctica para nada. O sea, creo que parece lógico pensar que si vas a restituir volumen, parece lógico pensar que sería bueno tener un parámetro, ¿no? Como decir, yo no me debo de pasar de 7 litros, por decir algo, ¿no? Por decir algo. ¿Es válido? Es válido. Realmente, de las cosas que más importan en el manejo de estos pacientes es más que hacer un cálculo desde el inicio. Lo que más vale es lo que repetí muchas veces en la diapositiva, que es la revaloración periódica. La clave del éxito de la cetoacidosis y estado hiperosmolar es revaloración periódica. El estado de hidratación, de que no haya congestión pulmonar o edema, ver cómo va la acidosis, el anion gap, los electrolitos y la glucosa periódicamente. Esa es la clave, porque tu conducta cambia de acuerdo a los resultados que vas obteniendo por cada momento. Ahora, lo voy a concretar siendo más específico. Muchas de las guías no te lo mencionan como algo forzoso o necesario. Ahora, no es imperativo que se haga, pero cualquier sentido común dicta que sería razonable calcularle el déficit desde el principio para que tú tengas una estimación o aproximación de lo que sería lo ideal que logre restituirse del paciente. Recuerden lo que yo les comenté, que en las primeras 1 o 2 horas ya sabes que le tienes que poner a manera de lo posible según el paciente que tú tengas. No es lo mismo que le pases 2 litros de solución salina a un jovencito de 18 años sin otras comorbilidades, a que le pases en 1 hora, a que le pases 2 litros de solución a un paciente ancianito de 1,40, que es cardiópata, tiene un soplo. Creo que sí se entiende, ¿no? O sea, si tú le pasas 2 litros en 1 hora a ese pacientito, le causas congestión pulmonar, edema agudo de pulmón. No es lo mismo que se lo pasemos a un paciente con enfermedad renal crónica que ya se sabe, o sea, como antecedente, que él ya no orina en sus antecedentes, que le pases 2 litros y quién sabe, a lo mejor la velocidad de infusión y el paciente que a lo mejor esté sobrecargado, quién sabe, ¿no? Es una posibilidad por alguna razón.
lo congestiones, ¿no? No es tanto una receta de comida, pero sí me parece razonable calcular. Si ya tuvieron la clase de cirugía de urgencias de 5º año, es prácticamente seguro que les sugirieron que lo determinen desde el principio. Eso es algo bastante habitual en los médicos de urgencias y me parece prudente, me gusta, o sea, me parece bien, aunque las guías en sí no todas lo mencionan, si bien es cierto, la mayoría que yo he leído no lo mencionan como algo forzoso. Repito, pueden hacerlo, académicamente es correcto y además es lógico pensar que es válido tener un parámetro, ¿no? No sean tan receta de comida, no tanto receta de comida, sean más, oye, ¿cómo está el paciente? O sea, porque yo te puedo decir a ti, ¿sabes qué, Esteban? Pues la fórmula me dice que yo no le pase más de 8 litros. Ok, la fórmula dice eso, pero ¿qué te parece si a pesar del volumen que le estás poniendo, el paciente sigue con mucosas subhidratadas, sin pulso, chocado? Bueno, uno por puro sentido común diría, no, pues aunque la fórmula me haya dicho, ¿no? O sea, aunque la fórmula me haya dicho, yo mejor sí le pongo algo de volumen o le empiezo un vasopresor, qué sé yo, ¿no? O sea, más que nada, la clave es la revaloración continua. Ese es el éxito de estos pacientes, ¿no? El éxito es la revaloración continua y tomar decisiones en base a los resultados que se vayan obteniendo. Conclusiones, no les voy a preguntar si tienen que calcular el déficit para fines académicos, para fines de vida. Creo que es válido, es correcto tener un parámetro inicial y seguir el manejo tomando más consideración de la revaloración periódica del paciente, ¿no? Y cómo va respondiendo, ¿no? Es como que yo te diga, hay que ponerle 7 litros, ok, pero ¿y si ya le puse 5 y él se ve bien hidratado, ya mejoró, ya no tiene cetoacidosis, ¿le sigo poniendo los otros 2 litros que calculé por sentido común? No. ¿Vale? Entonces, espero haber podido responder a tu pregunta y no confundirte, ¿no? Sí, doctor, muchas gracias. De nada. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Sé que es complejo. Me interesa más que sepan identificar a los pacientitos con posibles crisis hiperglucémicas agudas, incluso las hipoglucémicas, ¿no? En el caso de hipoglucemia. Pero que la idea es entender fisiopato, qué significa diabetes mellitus descompensada, cuáles son las crisis hiperglucémicas agudas o crisis agudas o complicaciones agudas, me interesa. Cuándo sospecharlo, me interesa que lo sepan. Conceptos básicos del manejo sin memorizar en este momento dosis, ¿verdad? Tampoco ritmos de infusión, o sea, digo, con que el concepto sea claro, que primero es líquidos, al ver el potasio se valora la necesidad de insulina, que cuando baje la glucosa tengas que cambiar a glucosalina con disminución de la insulina, conceptos básicos, ¿vale? Para fines académicos. Y que le tienen que dar el tratamiento a las causas subyacentes. No es como que yo te diga, tiene una hito, le di el manejo de cetoacidosis, pero la hito me valió 2 chorizos y no le di tratamiento con antibióticos. No, o sea, eso no puede ser. Los conceptos básicos, ¿vale? Pues bueno, no sé si quieren que tomemos un breve reposo, descanso, no sé. Yo pienso que es sano. Yo pienso que es sano media hora. ¿Les parece bien? Sí, doc. ¿Están de Sí, acuerdo? sí, doc. Perfecto. Sí, doctor. Pues, perfecto, chicos. Entonces, nos desconectamos. Voy a parar la grabación.